Muy bien. Ahora sí, estamos un poquito mejor. No, estaba sin usar ahí. Bien. Les invito a abrir 1 Corintios. Lo vamos a dejar por un momento en Romanos. Y justamente para hacer memoria del pasaje que siempre le damos lectura cuando participamos de la Cena del Señor. Pero en esta oportunidad vamos a leer a partir del versículo 17, 1 Corintios 11, del versículo 17 a 34. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís como vosotros, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad que hemos tenido en esta mañana de podernos reunir aquí un grupo de tus hijos, la iglesia local. Señor, gracias por los himnos que pudimos entonar juntos. Gracias, Señor, por la música especial que trajo nuestra hermana Mariela. Gracias, Señor, por la letra de cada himno, de cada canción. Porque nos lleva, Señor, a pensar, a meditar, Señor, en este gran sacrificio que tú hiciste por amor a nosotros. Señor, gracias. Gracias por el perdón. Gracias, Señor, por la salvación. Señor, pero pedimos, como siempre lo hacemos, pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y podamos comprender el verdadero significado, Señor, de tu palabra, de lo que tú quisiste transmitir con tu escrito que dejaste, Señor, al alcance de nuestras manos, Señor, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Titulé el mensaje de hoy: Recordamos hoy, un himno que a menudo cantamos cuando participamos de la Cena del Señor. Este pasaje el cual hemos dado lectura nos enseña, es una ordenanza que nos ha dejado el Señor, una sagrada ordenanza, así como también nos ha dejado la ordenanza del bautismo. Pero este pasaje es interesante porque nos enseña
acerca de que debemos recordar el mensaje del Evangelio, y eso podemos ir a algo que ya estuvimos estudiando hace 2 domingos atrás, en 1 Corintios 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nos lleva a recordar el verdadero significado de lo que los símbolos del pan y de la copa representan. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura, su resurrección. Pero no solamente nos lleva a recordar eso, sino que también, por lo que escribe el apóstol Pablo, como vamos a ver en esta mañana, es que debemos tener unidad dentro del cuerpo. Somos un solo cuerpo. Somos varios miembros, distintos miembros que formamos un cuerpo. Pero obviamente, como dije recién, principalmente nos lleva a recordar, con esto, a través de estos símbolos visibles, el Evangelio que cada uno de nosotros, sus hijos, proclamamos. Que Dios nos insta a hacerlo en su palabra. Esto es el Evangelio, dice Pablo en los versículos que dimos lectura recién. Capítulo 15, del 1 al 4. Esto es el Evangelio. Y esto es lo que recordamos a través de estos símbolos del pan y de la copa, del fruto de la vid. Cada vez que nos reunimos y participamos de la cena del Señor, estamos recordando de una forma tangible, por decirlo de una forma, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente, por lo que vemos aquí en la palabra de Dios, los hermanos en Corinto estaban celebrando la cena del Señor, pero no de una forma correcta. Según ellos, supuestamente estaban haciendo recordatorio, estaban recordando, estaban haciendo memoria de la muerte del Señor Jesucristo, pero con sus acciones estaban comunicando lo contrario, por lo que nos dice la Escritura, que dimos lectura hace un momento. Había un gran problema en la iglesia de Corinto. Y por lo que Pablo escribe acá, se manifestaba o se daba a conocer en la celebración de la cena del Señor. Se manifestaba en ese momento, por lo que vemos que Pablo escribe. Nuestra participación en la cena del Señor es algo que no solamente demuestra visiblemente nuestra unión con Cristo, sino también nuestra unión con los hermanos, los unos a los otros. Por la relación que cada uno de nosotros individualmente tiene con Cristo, como cabeza, todos los hermanos formamos parte de un mismo cuerpo. Todos. No importa si tenemos mucha afinidad o no tenemos mucha afinidad. Es un hermano. Es alguien por el quien pagó Cristo. Es por alguien que entregó, derramó su sangre, pagó el gran precio. Así como lo pagó por vos, lo pagó por tu hermano. Por tus hermanos. Nosotros nos necesitamos, dice la Escritura. Necesitamos del otro hermano, necesitamos del don o de los dones que tiene el otro hermano. Necesitamos ser edificados por nuestro hermano. Necesitamos tener una buena relación con nuestro hermano, con nuestros hermanos. Y esto es una de las enseñanzas de este pasaje acerca de la cena del Señor. Nos recuerda eso. Fíjense en 1 Corintios, un poquito antes, en capítulo 10, 1 Corintios, versículo 17, dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Siendo uno solo el pan, nosotros
por más que seamos varios miembros, participamos de aquel mismo pan. Participamos de aquella misma persona, nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor no solo nos recuerda nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, por su misericordia, por lo que nos enseña la Escritura, por lo que ya sabemos, sino también nos recuerda la unión que tenemos unos con otros, los unos con los otros. Sin embargo, en la iglesia en Corinto, la cena del Señor no estaba contribuyendo a la unidad de la iglesia, sino poniendo más bien en evidencia o manifestando la profunda división que había entre ellos. Según el versículo 17 y 18 que leímos de 1 Corintios 11, dice: pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. Es interesante ver aquí que dice en el versículo 18, cuando os reunís como iglesia. Y hoy nosotros estamos reunidos como iglesia. Y hoy nosotros, Dios mediante, dentro de unos minutos, vamos a participar de los símbolos que representan la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos reunidos como iglesia. Cuando os reunís, dice Pablo, cuando os reunís como iglesia. Importante expresión. Pero te hago una pregunta. ¿Vos sos miembro de la iglesia solamente los domingos? ¿Sos miembro de la iglesia bautista misionera solo los miércoles? ¿O los sábados? ¿O cualquier otro día cuando solamente nos reunimos? ¿O somos miembros de la iglesia todos los días, los 365 días del año? Claro que sí. No somos solamente iglesia o formamos parte del cuerpo de Cristo cuando nos reunimos. Pero es interesante que Pablo dice, cuando os reunís como iglesia, participamos como iglesia de los símbolos. ¿Qué debemos tener en cuenta? No lo hacemos de forma individual, sino de forma conjunta. Estamos congregados. Dice la Biblia que Dios, cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, en medio de nuestro. No solamente los domingos, no solamente los miércoles, no solamente algún sábado. Todos los días somos miembros de la iglesia de Cristo. Él nos sumergió en su cuerpo, la iglesia, una vez y para siempre, a través de su Espíritu Santo. Pero aquí Pablo dice, cuando os reunís como iglesia, en este cuerpo local de creyentes debe manifestarse que verdaderamente no solamente hacemos memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, sino también que debemos manifestar que existe amor verdadero, amor ágape, amor sin condiciones entre nosotros los creyentes. Debemos manifestar eso cada vez que nos reunimos como iglesia. Cada vez que vamos a participar de los símbolos de la cena del Señor, debemos manifestar verdaderamente comunión, un mismo sentir, un mismo parecer. Y Dios está trabajando eso, justamente en eso, en nuestros corazones. Porque como hemos estudiado, por naturaleza somos egoístas. Por naturaleza tenemos cierta inclinación o afinidad solamente con algunos. Pero no es lo que Dios nos enseña. Unos con otros. Unos con otros. Todos somos hijos del mismo Dios. Todos participamos de un mismo pan, dice la Escritura. Leímos recién en el capítulo 10. El hecho de participar de la cena del Señor debe reforzarnos a cada uno en nuestra conciencia que formamos parte de un mismo cuerpo, que todos formamos parte de ese mismo cuerpo que es la iglesia, que es la iglesia por el cual Cristo pagó su gran precio. Su cuerpo, como leíamos recién, su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada por cada uno de nosotros que formamos el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo nos recuerda que todos comimos del mismo pan.
Sabemos por lo que estamos estudiando en la primera carta a los Corintios, los miércoles, que ellos, digamos, iban tras la sabiduría humana, que ellos querían, digamos, tener su grupito especial, y su grupito era mejor que el otro grupito. No todos estaban en un mismo sentido, en un mismo parecer. Había divisiones, había egoísmo. Ellos como querían formar parte del mejor grupo. Es más, hasta algunos dijeron, bueno, nosotros somos superiores, nosotros somos de Cristo. Pero estaban todos con el mismo problema. Se habían olvidado de que, por eso Pablo les recuerda que comieron del mismo pan. Fueron salvos por gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos por igual. Formaban un mismo cuerpo. Nosotros formamos un mismo cuerpo. Los corintios estaban congregando, dice Pablo, para lo peor. Por esto no puedo alabarlo. No puedo decirle, bien hermanos, buen siervo, fieles hermanos. No, se están congregando para lo peor, dice Pablo. En vez de manifestar unidad, están manifestando todo lo contrario, división. Estaban profundamente divididos entre sí. Ya no era solamente que, bueno, que no pensaban o no compartían lo mismo, que no se sentían cómodos estando el uno con el otro. Ya estaba marcada la división. Estaban profundamente divididos. Y eso se manifestó, y eso se reveló. Y versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, dice, esto no es comer la cena del Señor. Dios en su soberanía usa las divisiones para manifestar, para revelar los que son aprobados y los que no. Pero no es lo que el Señor quiere. Él usa, pero no es lo que desea. Fíjense que dice cuál es el deseo del Señor para su cuerpo, para su iglesia, en Juan 17. Para sus discípulos, para sus seguidores. Juan 17. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Este es el deseo de Dios. Que nosotros como iglesia, como hijos de Él, seamos perfectos en unidad. Obviamente que, como dice el pasaje aquí, que Dios usa las divisiones para demostrar quiénes son verdaderamente sus hijos y quiénes no lo son. Van a venir, lamentablemente, divisiones, mayormente con falsos hermanos dentro de la iglesia. Si vemos en la Escritura, dentro de los colaboradores del apóstol Pablo estuvo Demas, dentro del grupo de los 12 estuvo Judas. Las divisiones Dios las toma para revelar, las encamina para revelar quiénes verdaderamente son sus hijos y quiénes no. Las divisiones pueden provocar un bien porque Dios lo encamina para bien. Dios revela, usa las divisiones para revelar, para manifestar los que son aprobados y los que no. Pero aún así no debemos ser tolerantes con las divisiones. Debemos velar para que no haya divisiones dentro de la iglesia. Debemos velar de forma individual, personal, pero en conjunto también. Todos juntos debemos procurar tener perfecta unidad, como dijo Jesús.
Ese es el sentir, ese es el propósito de Dios, que realmente nos amemos unos a otros, como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. En versículo 20 al 22 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergoncéis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Dice Pablo, ustedes no se están dando cuenta que de la misma forma como están participando de la cena del Señor, niegan cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, lo que la cena del Señor simboliza, lo que la cena del Señor representa. Ustedes no se dan cuenta, ustedes están realmente equivocados. Ustedes se están reuniendo para lo peor. En esto no puedo alabar. Como dice acá al final, dice, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. No te importa la necesidad de tu hermano. Sos egoísta, son egoístas. Piensan en ustedes mismos. ¿Acaso no tienen casa para comer? ¿No tienen casa para tomar? ¿Tienen en poco la iglesia de Dios? Cuando os reunís como iglesia, de esa forma avergonzás a los que menos tienen. Creyendo que están haciendo lo correcto, están cometiendo un grave error, dice Pablo. ¿Qué clase de iglesia es esta? ¿Qué clase de iglesia es esta? Haciendo algo que contradice totalmente lo que Dios instituyó. Haciendo esto, participando de esta manera, dice Pablo, están profanando una ordenanza totalmente sagrada, que es participar de los símbolos de la copa, del pan, que representa su cuerpo, que representa su sangre derramada por nosotros. ¿Qué clase de iglesia es esta? Creemos que estamos participando dignamente, como va a decir más adelante Pablo, pero estamos profanando una ordenanza sagrada dada por Dios. Es muy triste, muy lamentable, pero es la realidad que estaban viviendo estos hermanos. No tenían una actitud humilde como la que tuvo Cristo. Estaban pensando en ellos mismos. Ellos eran el centro de todo. No importaba si el hermano que estaba cerca o estaba un poquito más allá tenía algo para comer o no. Pero ellos se jactaban de que estaban participando, comiendo la cena del Señor. Y Pablo dice, no. Lamentablemente yo no puedo alabar en esto. Ustedes creen que están reunidos, congregados, como dice el versículo 17, para lo mejor, pero en realidad están reunidos, congregados para lo peor. No se dan cuenta de eso. No aman a su hermano. Como más adelante, como dice en la carta de Primera de Juan. A quien han visto, a quien tienen a su lado, no le importa si tiene hambre, si tiene para qué compartir o no tiene que compartir. Están pensando en ustedes mismos, egoístas, orgullosos. Creen que están participando de la cena del Señor dignamente, pero no. Lo están haciendo indignamente. Se olvidaron de que todos participamos de un solo pan. Una sola persona fue partida, su cuerpo fue partido, y esa persona fue nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que dice ahí versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pablo le está diciendo, lo que ustedes están haciendo es muy lamentable, es muy grave, porque están teniendo en poco lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros.
Como dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. En memoria de mí. Es mi cuerpo, es mi sangre. Pablo nos recuerda que la cena del Señor fue instituida por Cristo mismo en un momento crucial de su ministerio. ¿Cuándo? Dice el pasaje. La noche que fue entregado. La noche que fue entregado, tomó pan. En ese momento, cuando uno de los 12 lo estaba traicionando, en ese momento instituyó su cena, a la cual debemos hacer memoria de nosotros cada día. Cada vez que nos reunimos como iglesia, participamos de los símbolos. Pero cada día debemos recordar, como dijimos al comienzo, la esencia del Evangelio. Muerte de Cristo, sepultura y resurrección, conforme a la Escritura, dice el pasaje. Qué momento tan crucial para nuestro Señor Jesucristo. Esa misma noche que estaba siendo traicionado, Él instituyó la cena para que hagamos memoria, para que recordemos el gran precio que Él pagó por amor a vos y por amor a mí. El precio de nuestros pecados tuvo que saldar. Esa noche, la noche que fue entregado, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Uno de los 12 estaba traicionando a su maestro, al Mesías, al Salvador. ¿Cuál es la esencia de esta celebración? Todo apunta, por lo que leemos, versículo 24 que leímos, versículo 25, apunta todo a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia de la celebración de la cena del Señor, de la cena que instituyó Cristo mismo. Una y otra vez dice, haced esto en memoria de mí. Recordemos hoy. Recordemos hoy. Cada día recordemos esta verdad absoluta. Luego el versículo 25 también dice al final, dice, haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿en qué? En memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Por naturaleza somos muy fáciles, muy rápidos para olvidar. Y tristemente por nuestra naturaleza, por la rutina de cada día, corremos el gran peligro de olvidarnos de lo más importante, del Evangelio, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos todo el tiempo bien presente, no todo el tiempo somos lo suficientemente conscientes de lo que Cristo pagó por nuestros pecados. No se trata solamente de recordar algo que Cristo hizo, no se trata de eso. Nosotros nos reunimos y participamos para recordarlo a Él, para recordar su persona, para recordar su sacrificio, su gran precio que pagó, el gran precio que pagó por nuestra salvación, para que vos y yo pudiéramos tener vida abundante y vida eterna. Esa es la razón por la cual debemos hacer memoria. Esa es la razón por la cual debemos recordarlo, a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Hacer memoria de la persona de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que hizo a nuestro favor. Él fue nuestro sustituto. Él fue el único que satisfizo la ira justa de Dios.
Él fue el único que anuló el acta que era contraria a cada uno de nosotros. Debemos participar haciendo memoria, recordando su eterno amor, su infinito amor por nosotros, como hemos estudiado en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó un instante que vos y yo pudiéramos hacer algo bueno para Él decir, bueno, ahora vale la pena pagar un precio tan alto por esta persona, por este grupo de personas. No, porque de hecho nunca hubiésemos podido hacerlo, nunca lo podríamos haber concretado. Por eso dice la Escritura, continuando, siendo pecadores, Cristo pagó el gran precio. Cristo pagó, ocupó tu lugar. Cristo pagó la gran deuda que ni vos ni yo podíamos pagar. Ni aún en el infierno mismo íbamos a poder alguna vez saldar. Nunca jamás. Y Él la pagó en la cruz del Calvario. Por eso debemos recordarlo a Él. No solamente hacer memoria de que un día murió. Sí, claro, un día murió. Y fue lo suficiente, como vamos a ver dentro de unos minutos. Una vez y para siempre. Pero debemos recordar su infinito amor, su gran misericordia, el gran precio que Él pagó. Obviamente que sabemos por la Escritura que los símbolos, el pan, la copa, el fruto de la vid, no se convierten en el cuerpo, en la carne de nuestro Señor Jesucristo, ni en la sangre de Él. Jesús dijo, esto es mi cuerpo. También dijo, esta es mi sangre. Y muchos creen que si afirmamos esto de forma literal, ¿cuántos cuerpos tuvo Jesús entonces? Si esto se transforma. Y lo que vamos a hacer memoria en un momento, si eso se transforma en cuerpo literal, en sangre, ¿cuántos cuerpos ha tenido nuestro Señor Jesús? ¿Cuántos sigue teniendo? Vamos a ver unos versículos. Se encuentra en Juan 6. Juan 6, 48. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fíjense, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 35, el mismo capítulo 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Claramente está que no es algo literal. Es algo como dice Jesús, la respuesta podemos ver claramente en versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. También él dijo en Juan 10, 7, yo soy la puerta de las ovejas.
es en un sentido figurado. El punto es creer en Cristo. Como ves, otra vez lo leímos recién. Creer en Cristo. El Espíritu da vida. Las palabras que nos ha dejado Dios son espíritu, son vida. Por eso, por el poder, como dice Pedro, por el poder de su palabra hemos sido renacidos espiritualmente. Estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. El punto es creer en Cristo. Si el pan y el fruto de la vid se convirtieran en cuerpo y sangre literal, significaría que Cristo está siendo sacrificado cada vez que celebramos la cena del Señor. Como muchos creen eso. Que el pan y el contenido de la copa, el fruto de la vid, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso tiene un significado. El significado sería que Cristo está siendo sacrificado cada vez que participas de esos símbolos. Pero eso sería totalmente contrario a lo que la verdad absoluta de la palabra de Dios nos enseña. Fíjense ahí en Hebreos 10. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Una vez para siempre. Una vez fue sacrificado, una vez murió, una vez fue sepultado, una vez resucitó. Lo suficiente. El Evangelio, la esencia misma del Evangelio. Le dimos lectura al comienzo. Es lo que Él hizo. Fue suficiente. No necesitamos nosotros estar sacrificando a Cristo cada vez que nos reunimos. Es un símbolo. Es el sentido figurado que comemos, participamos de su cuerpo, comemos su carne, tomamos de su sangre. Ese sentido figurado. Pero Dios sí nos pide que hagamos memoria, que recordemos el sacrificio, el gran precio que Él pagó por todos mis pecados, como hemos dado lectura. Por todos nuestros pecados. Decía acá versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Una vez para siempre un solo sacrificio. Suficiente. Y anteriormente dice, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Gracias a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez y para siempre. Por todos tus pecados. No por alguno, o no por la mayoría de tus pecados. Por todos tus pecados. Por todos mis pecados. Saldó nuestra deuda, nuestra cuenta. Y como sabemos por la Escritura, impuso en nuestra cuenta su propia justicia. Quitó todos nuestros pecados. Los sacerdotes día tras día y no podían quitar los pecados. Nunca podían quitar los pecados. Pero alguien vino y esa persona fue la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, que se vistió de humanidad. Se humilló hasta lo sumo y murió en el lugar